Esto es Hablemos Audio. Hoy estamos en el estudio Sala de Máquinas de nuestro amigo Rafael Cadavieco, que nos recibió para entrevistarlo. Era ya una deuda con Cadavieco desde hace un tiempo para acá. Estábamos pendientes de entrevistarlo y por fin se nos dio la oportunidad hoy, bajo la lluvia, de entrevistar a Rafa. Rafa, bueno, muchas gracias por recibirnos primero en tu estudio, y para empezar la entrevista siempre comenzamos por preguntarte cómo te inicias tú en el mundo del audio, de dónde vienen esos orígenes, si tienes algún tipo de formación profesional, si estudiaste en algún lugar, si te formaste formalmente o eres autodidacta. Explícanos eso para comenzar. Okay. Bueno, la cosa empezó más o menos así. Yo era a los 14 años, empecé a tocar batería y formé con unos amigos una banda llamada Holocausto, una banda de música punk, de punk rock, de protesta. Y eso inevitablemente te empieza de alguna forma a encaminar hacia la parte del audio. Además de eso, ya en esa época mi hermano era copropietario, como todo buen venezolano de esa época y de esa edad, de una miniteca, que aunque muchos no lo crean, son los pilares de la industria como la conocemos hoy en día. De hecho, todos los dueños de miniteca de esa época, las más importantes minitecas, hoy en día son los proveedores de las compañías de audio, de iluminación, de producción de eventos, etcétera, etcétera. Eso me acercó mucho a mí a la parte del audio, pero a su vez escandalizó un poco a mis padres con respecto al mismo tema, porque veían que mi hermano pasaba muchas noches afuera, que estaba todo el tiempo caleteando y llevando cosas para allá y para acá, corriendo peligro en lo que creíamos que era una ciudad muy peligrosa. No habíamos llegado al punto de hoy. Y de ese miedo de mis padres hacia las minitecas, yo me aproveché para poderme hacer baterista. Me explico, yo convencí a mis padres de que si yo vendía un mixer que yo había comprado, me podía comprar una batería que me estaba ofreciendo un pana del colegio. Y así empezó un poco mi carrera como baterista, ¿no? Por supuesto, un poco antes de eso, ahorita te lo voy a enseñar si quieres, lo fotografiamos para que esté en la entrevista, está un elemento que es único, que yo creo que es el culpable de todas las cosas que hoy en día yo hago y que estén conectadas entre sí. Es una cajita que es un transmisor AM, marca Sony, con un micrófono contenido y entradas auxiliares para otras cosas, con un mini muy básico mixer. Entonces sí, ahí está un poco todo. En mi parte de radio, mi parte de audio, yo creo que se mezcla ahí. Yo por supuesto empecé a conectarla entonces con un cable mini plug que encontré en la casa, un tecladito Casio, ese chiquitito blanco que hoy en día usan para tantas cosas de techno. Con mi voz, y empecé a transmitirlo por todas las radios de la casa, ya ve cómo funcionaba la parte de la distorsión. Por supuesto tenía una distorsión natural que a mí me llamaba mucho la atención. Por supuesto empecé también a conectar una guitarra eléctrica que había en mi casa, que mi papá le regaló a mi mamá, todavía no sé por qué, en todos los sistemas de tocacassette que había en la casa, a través de la entrada de micrófono, con la trampita de poner el dedo para que se deje pisar el botón de récord. Y así empezó un poco como toda la aventura. En la banda yo era el que estaba encargado sin duda de que el micrófono sonara a través de una corneta. Sabía cómo hacerlo y me gustaba mucho esa parte. Luego yo, un poco evolucionando en el tiempo, decidimos que íbamos a grabarnos, pero que no queríamos grabarnos en un estudio. No entendíamos la dinámica de los estudios y sin duda los estudios tampoco nos entendían a nosotros. Éramos muy precarios musicalmente como para ser del gusto de algún estudio o atractivo a algún productor, que era una figura que aquí no existía en ese entonces además. Y por las cuestiones de la rama de trabajo de mi familia, de mi papá, que está muy ligado a la industria audiovisual, pero sobre todo hacia la parte de televisión, a mi casa llegó un aparato de High 8, como un VCR, ¿no? Así como era un VHS, pero un formato nuevo. Bueno, High 8 no, todavía no existía. Video 8. Que grababa ya el High 8 en audio PCM. Dejaba grabarse por tracks, no simultáneamente, sino más bien como para que durara 6 veces lo que duraba un cassette de 120 minutos. Pero era la primera vez que yo leía en algún lado eso de PCM. Le pedí prestado ese aparato a mi papá, que en realidad era un demo que había llegado a la oficina. Le pedí prestado una consolita Tascam que tenía un pana nuestro, tampoco sabemos de dónde, porque no tenía nada que ver con audio, pero tenía la consola. Y con un par de micrófonos y un par de cosas, pues nos encerramos en un garaje a tratar de hacer que la cosa medio sonara. Y yo creo que oficialmente esa fue mi primera grabación. No tengo claro si fue en el 87 o en el 89, pero fue mi primera grabación y fue en digital. Por supuesto, eso dándole play, volviéndolo a pasar por la consola y tirándolo contra una máquina de reel que había aparecido en mi casa para poderle grabar las voces, fue nuestra primera grabación de Holocausto como tal. Ahí empezó un poco mi parte relacionada con la industria del audio
por supuesto de manera muy precaria y bueno, y aprendiendo a golpes, sin ningún tipo de formación profesional. Mi hermano, recuerdo que en aquel momento había empezado estudios en una academia llamada Cepro Music, pero no termino de conectar mucho. Y eso, por supuesto, también creó un poco de roncha en mi casa en cuanto a, oye, ¿qué tan serio te vas a tomar algo como una carrera de audio? Además era bastante costoso y yo, por supuesto, ni asomé la idea. Yo dije, no, por ahí creo que no me voy a poder meter, déjame dedicarme a mi parte audiovisual por otro lado, a la carrera de comunicación social, eventualmente, y a seguir inventando y jurungando y acercándome a los estudios a través de la banda. Por supuesto, eventualmente logramos grabar con gente más preparada, con Julio Alonso, Alexei, que tenía un estudio que se llamaba, quedaba en Santa Sofía, yo lo amaba, no recuerdo el nombre del estudio, pero era mágico. Eventualmente fui a Telearte cuando estaban mis panas de Zapato 3 grabando. Yo todavía no era parte de Zapato 3, pero sí era muy cercano a ellos, sobre todo a Fernando. Y fui a Telearte y no me lo podía creer el tamaño del estudio y toda la cosa. También tuve la oportunidad en algún momento de, cuando llegó la primera consola, no sé si era MCI o ya era Sony, automatizada, que llegó a Intersonido, tuve la oportunidad de colearme en ese seminario y ver cómo funcionaba. Que me acuerdo que vino Andy Neles, que era el hombre de audio de Sony, que creo que todavía lo es. Recuerdo haber dicho, bueno, esto está metido en un estudio, es demasiado cool. Primero porque estás aislado del mundo y segundo porque, bueno, por más arduo que sea el trabajo, parece que todo divierte de alguna manera o todo tiene un encanto particular. Ojalá pueda vivir metido en un estudio. Y bueno, concedido. Con el pasar del tiempo y con el juntarse o con unirse en el camino, muchas de las cosas que a mí me gustan en la vida, que es el audio, la música, la parte de locución, la parte de radiodifusión, pues todo fue confluyendo y ciertamente hoy en día vivo en un estudio de audio. Tan así que decidí poner mi estudio de audio en mi casa para también poder estar un poco más cerca de mi familia eventualmente. Pero mis días son desde las 5 de la mañana, estoy en un estudio de radio. Por lo general de ahí salgo a una cabina de grabación de la misma radio o a grabar algunas locuciones para algunas otras radios del interior del país. Y de ahí por lo general, pues bueno, vengo a seguir trabajando aquí en mi estudio en la casa, en algún proyecto o en alguna cosa, ¿no? Tanto cosas mías propias de producción para el programa como cosas discográficas. Así empezó. Ok, bueno, ¿cómo entras ya en la parte formal de la grabación, de la producción de música? Sé que comenzaste en algún momento a tocar ya batería con Zapato 3, que es lo que te da más bien el empuje musical, te deja conocer musicalmente tal vez después de Holocausto con Zapato 3. ¿Y cómo es ese proceso de pasar de ser el músico de Holocausto que de repente grababa las cosas en su casa o en el estudio de algún amigo a ser productor de otras bandas y de música de terceros? Okay. Bueno, empezó de la siguiente manera. Yo entré en Zapato 3, digamos un jueves, y el siguiente viernes, una semana después y un día, ya estaba entrando Zapato 3 Estudio a grabar el disco Separación. Por supuesto, eso fue un parto para mí. Fue mi primer encuentro real con un estudio real donde de verdad estás oyendo lo que estás grabando y te das cuenta, o a mí me pasó así, que no tocas tanto como creía. En mi caso fue un trauma. Pana, yo pensé que yo tocaba esta vaina, yo no puede ser que no. A ver, lo oía contra el click y decía, pero ¿por qué se mueve el click? Y me decían, no, el click no se está moviendo, te mueves tú. A ver, me tomó un poco de trabajo. Recuerdo haber podido grabar el disco completo en unas 3-4 sesiones, que es bastante normal dentro de todo, pero yo sentía muchísima presión. Ese disco estaba producido por Durban La Verde. Y recuerdo haber dicho, pana, el trabajo de este pana es el más cool de todo, porque es el pana que está dirigiendo para dónde va el disco, de alguna forma, y no tiene la presión que tenemos nosotros los que estamos aquí abajo. A mí me llama mucho la atención lo que hace este pana. Y por supuesto empecé a indagar y a preguntar todo lo que pude en todas esas sesiones de grabación de Zapato 3 en Telearte. Dicen que es muy natural que los bateristas de alguna manera terminen desembocando en productores musicales, porque ciertamente son los que pasan más tiempo en un estudio a la hora de un proyecto. Todo el tiempo que toma la microfonía, todo el tiempo que toma la cosa, pero yo llegaba un poquito más allá de eso, ¿no? Mira, mañana vamos a grabar voces, no tienes que venir, pero ¿puedo venir? Sí, claro. A ver un poco cómo funcionaba toda la línea, qué micrófonos hacían qué, la importancia de un buen preamplificador, el patch bay del estudio, todo eso me llamaba muchísimo la atención y me lo tripeaba muchísimo. Por supuesto, no tenía ninguna forma, y mucho menos tan recién entrado en Zapato 3, de poder meter la mano en cuanto a opiniones, y mucho menos estando un gran productor musical como Durban ahí. Pero ya el siguiente disco de Zapato 3, de Cápsula para Volar, sí fue una producción de la banda como tal.
Y al ser fuera de Venezuela, pues tuvimos que comprometernos mucho más con esa parte, ¿no? De cuidar todos los detalles, de llegar con el disco bien preproducido y trabajar mucho en ello. Después de haber grabado Cápsula para Volar en México, eso haber sido 95-96, volvimos a Venezuela, vino la gira, yo en algún momento decidí que quería abandonar la banda, que quería abandonar Zapato 3, en muy buenos términos, y dedicarme un poco también a lo que estaba haciendo en ese momento, la radio, sin desechar la parte musical o de la producción musical, y me conseguí con un proyecto interesantísimo que me enamoró desde el primer momento, que era la banda La Leche. En ese momento, por supuesto, todo el mundo estaba hablando de La Leche. Ellos ya habían hecho algunas grabaciones previas, como en aquel momento lo hacían las bandas, pues hasta donde va el presupuesto. O sea, entraba a un estudio, hacían 2 o 3 temas y para afuera otra vez. Y habían decidido, pues, concretar un disco completo. Yo venía trabajando con el Chacal en mi muy precario estudio de 4 canales en minidisc, que te podrás imaginar lo feo que suena eso. O sea, si el minidisc ya es un formato bastante forzado y pretencioso, para su muy poca calidad de sonido, imagínate cuando eso lo divides para poder tener 4 canales en vez de 2. Hacíamos algunas maquetas y algunos temas que el Chacal venía trabajando. Decidimos que podíamos entrar a un estudio. Apareció un estudio de un amigo del papá de Chessy, que es el que estaba en Macaracuay, hoy en día tampoco existe, de los hermanos Suárez. Yo había ido a ese estudio anteriormente para grabar un proyecto comercial, una cuña que íbamos a hacer por una marca de cigarros en algún momento con Zapato 3, y había tenido la oportunidad de haber recibido muy buen trato en ese estudio, que era espectacular. Y nos fuimos a grabar con La Leche para allá. Mira, ¿a qué hora llegamos? Llegamos a tal hora, tal cual, ¿sabes? Todo muy poco preproducido para lo que debería ser. Y nos encontramos que en ese día en el estudio estaban recogiendo todos los micrófonos, todos los cables, se estaban llevando todo con un camión. Yo decía, coño, pero ¿qué hacen? ¿Por qué se están llevando los micrófonos? Quédate tranquilo, papá, que con 3 micrófonos que hay aquí grabamos esa batería bello. Y dije, no. Esta banda tiene que grabarse todo en simultáneo para mantener la esencia de lo que era una banda punk. En vez de una banda punk grabada por canales y por tracks, nunca va a ser lo mismo, pero en el caso de La Leche particularmente tenían que estar todos tocando a la vez. Y en ese mismo día tomé mi primera decisión importante como productor, que fue, nos vamos a este estudio. No, chamo, ¿cómo nos vamos? Nos vamos a este estudio ya. Levanté el teléfono, llamé a Spiteri, el maestro Spiteri, que tenía la sala, creo que en ese momento era la sala C de Intersonido, que era un súper estudio con muchas salas, donde se grabaron muchísimas cosas de TH Records. En su momento, La Fania creo que venía a grabar para acá, en esa sala. Esa no era la sala donde trabajamos nosotros, evidentemente. Era más bien una sala con grabadores ADAT, en un formato que, si bien hoy en día se ve muy infame, pues en aquel momento hacía el trabajo. Era en cinta, en grupos de 8 canales, tantas máquinas como tuviera, que se linkeaban. Había que esperar que linkeara para poder hacer la toma. Había que agarrar mucho pre-roll. Con una consola muy precaria, también marca Lesis. Pero contábamos con la microfonía completa de Intersonido, y gracias a Ogi pues teníamos muy buen acceso a todo ello. En ese momento yo busqué a Julio Alonso, que era el ingeniero de Zapato, que era mi sensei de audio en ese momento, y lo metí en el proyecto de cabeza. Dije, pana, yo necesito que alguien que sepa lo que está haciendo grave, para yo ver si verdad puedo aprender algo más y terminar de producir el disco. Eso se grabó ahí y luego logramos, imagínate tú, por cosas de la vida, estaba prácticamente recién estrenado el estudio de Un Solo Pueblo, que era increíble, con una consola bellísima, súper análogo, a diferencia de la tendencia en ese momento. Y logramos irnos a mezclar el disco para allá y a terminar algunos trackings que faltaban y poder meter a grabar algunos invitados, como Rafael Gómez, un solo de guitarra, Chofa, que también tocó en alguna canción de la Muy Bestia Pop. Así fue un poco como empezó, digamos, mi primera producción, entre comillas, musical oficial. En ese momento decidí y entendí que lo que más tomaba tiempo, lo que más costaba, lo más difícil de conseguir para una banda para poder meterse a un estudio, eran los reales para poder pagar el estudio. Y entendí que yo tenía que tener mi propio estudio un poco para poder aligerar un poco esa carga y todo el tiempo que eso implica. Por ende, digo, mi pana, yo lo primero que tengo que hacer es montarme un estudio serio, unos buenos equipos y tal y qué sé yo. Y eso puede haber sido 99-2000, probablemente. Ya yo había ingresado en la Mega, estaba en el programa del show de la mañana, venía a hacer el show de la tarde. Por supuesto, teníamos muy buenos clientes, la cosa explotó, empezó a funcionar muy bien. Y recuerdo que lo primero que hice con esa plata fue apartar mis equipos de audio. Primero para poder tener un plan B, porque esas cosas a veces tan buenas no siempre duran mucho. Y tener preparado mi plan B por si eso pasaba, pero sobre todo para poder seguir
corriendo la parte que a mí más me gustaba, que era la de la producción musical y poder grabar cuanto pana me cruzara en la calle sin tenerle que pedir permiso o dinero a nadie. Esa fue un poco la razón de ser del estudio. Sin ni siquiera una idea muy comercial, sin ser un estudio que estuviera jamás en las páginas amarillas como hoy en día todavía es, que solo pudiera tener acceso a ellos, pues digamos, la gente del círculo cercano o de alguna manera semi-cercana o indirecta a uno. Y así nació Sala de Máquinas. Claro, en un apartamento con muy poco tratamiento acústico. Quizás con muy buenos equipos, un buen par de buenos micrófonos, un buen par de pre. Y ahí empecé a grabar algunas cosas. Y creo que hice Los Pixel. El segundo disco de Los Pixel se hizo ahí, en esas condiciones. Y con mi poca experiencia. Antes de eso, ya hacia el 99, creo que Zapato 3 había ya parado como banda. Batoni había montado un proyecto con Yatu y con Bélica que se llamaba La Hermandad, que a mí me parecía increíble. Entonces también me monté a trabajar eso ahí en el estudio. Incluso antes de Los Pixel había hecho algo con La Hermandad. Lamentablemente fue un proyecto que nunca vio la luz como disco consolidado, con carátula, etcétera, etcétera, sino que quedó como un poco regado ahí para la historia, que siempre es súper frustrante. Pero bueno, lo tomé como un derecho de piso, ¿no? Dije, bueno, este no salió, el próximo tiene que salir. Y creo que ese siguiente fue el de Los Pixel. Les recuerdo que el disco que ya yo había hecho 3 años atrás, que era el de La Leche, no salió sino 8 o 12 años después. El disco se llama 45, el de La Leche. El de La Hermandad, no sé si llegó a tener nombre oficial, no sé si llegó hasta ese punto. Esas decisiones a veces se toman al final. Pero bueno, ahí estaba arrancando un poco todo. Luego me llegó la oportunidad de mudarme donde estamos hablando hoy en día, que es mi casa, pero que inicialmente mi intención original y primordial en ese momento era que cupiese el estudio. Que el estudio tuviese las condiciones y las características que yo quería, que fuese viable, que fuese conceptual, que fuese muy casero, sin dejar de ser un estudio, pero que tuviera pues el ambiente que ciertamente en un estudio es para mí la mitad del juego. La energía va de eso, ¿no? De que la gente esté cómoda, de que sienta que está en un sitio confortable, sumamente privado. ¿Sabes? Que no puede ser un estudio donde alguien pueda abrir la puerta y venir y buscar unos tapes y volver a salir porque hay un proyecto en la sala al lado. Que por supuesto no deja de tener su encanto, pero que no era el concepto, digamos, de Sala de Máquinas. Y así nació Sala de Máquinas, un poco inspirado en todos los estudios que había visitado y que me había cruzado en el camino. La disposición, de hecho, está muy inspirada en el estudio 19, que es el estudio donde grabó Cápsula para volar Zapato 3, que a mí me parecía súper confortable. De hecho, el control era un poco más pequeño que este, pero me parecía lo máximo, ¿sabes? Racks detrás de la silla del que está operando, espacio por todos lados para poner juguetes y equipos para que tenga para dónde crecer, y de naturaleza de sonido lo menos digital posible. Eventualmente mi fantasía, yo creo que en este país en este momento es imposible, es tener una máquina 24 tracks, análoga totalmente. No sé si tirarla aquí, incluso ponerla detrás de ese vidrio para que no haga ruido en el control. Pero mi ideal de todos los ideales siempre era, bueno, eventualmente, pana, voy a poder tener una máquina de audio análoga de 24 tracks, que es como se ha grabado la música hasta ese momento, digamos, donde se me ocurrió la idea. Y espero todavía algún día poderlo hacer. Ya esas máquinas de $120,000 están por ahí en 5,000, pero lo que no incluyen es el alemancito que te la cuida y te la calibra cada vez que tienes que grabar. Entonces sí, es un poco más complejo. Bueno, ya que llegamos al tema del estudio, vamos a aprovechar que estamos aquí para que nos describas un poquito el estudio. ¿Con qué estás trabajando? ¿Cómo es tu sistema? ¿Qué sistema utilizas? ¿Utilizas Pro Tools? ¿Utilizas otro sistema? Y una cosa particular que tiene tu estudio es que no tiene una ventana, la clásica ventana que da a la cabina, a la sala de grabación, sino que utilizas otro sistema que quiero que nos expliques para que la gente conozca también un poquito de Sala de Máquinas. Bueno, mi estudio funciona de la siguiente manera. Yo tengo Pro Tools. Estuve preguntando mucho antes de tomar esa decisión, porque ciertamente ya había bastante en el abanico de opciones. Pero ciertamente Pro Tools ya pintaba como estándar de industria. Eso a veces es importante, pues, centrarte o focalizarte en lo que pueda ser el estándar de industria para audio. Entiendo que Logic tiene algo especial mejor, pero Pro Tools sigue siendo un estándar de industria. Yo empecé con el HD 24 Mix Plus, que era muy cómico porque en el momento que yo empecé todavía el estudio estaba en un apartamento.
y Juan Carlos Socorro vivía en ese mismo conjunto residencial en la torre al lado. Y se reía mucho porque me decía, pana, cuando vinieron estos panas a hacerlo de la experiencia roja de Coca-Cola, que me buscaron para grabar hacer el móvil recording, ellos no me podían creer que los 2 Pro Tools más grandes que están en Venezuela están metidos en apartamentos. Y de verdad que era una exageración, pero ciertamente pues yo había decidido meterme en ese nivel para tener que hacer el upgrade lo más lejos posible. Y Juan Carlos Socorro pues sencillamente uno de los mejores ingenieros de este país y requería toda esa plataforma y todo ese power, ¿no? Eventualmente cuando me mudé para esta sala, ya en el 2003, me pasé para HD Axel 3, que es súper poderoso también. Y acabo de cerrar el deal con mis panas de Avcom para hacer mi upgrade a HDX, que ya viene en camino, ¿no? Yo encontré, cuando estaba trabajando con el 888, que era esta interfaz famosísimo de aquella época, que los convertidores, si bien eran bastante buenos, no eran tan buenos como los de mi consola Sony. Entonces decidí que mis convertidores AD y DA era hacerlo a través de la consola y que los interfaces netamente fueran digitales. Es como una característica ahí en estos convertidores de Sony que a mí sencillamente pues me gusta mucho más. Eso en cuanto a plataforma. En cuanto a la disposición física del estudio, ciertamente por una cuestión física de la estructura del conjunto residencial, no podía tener la sala de grabación enfrente del control room, ni atrás, ni a un lado, sino en un anexo que trae el conjunto. Y lo primero que hice antes de mudarme para acá fue, mira, ok, este anexo, ¿cómo se conecta con la casa? No, hay 4 tuberías que van bajo tierra y que conectan hasta allá. Coño, no puede ser. Bueno, yo espero que todas funcionen. De hecho, todas funcionaron. Por una de ellas va el cableado de 220 para el aire acondicionado. Por otra tubería va la parte de video para poder interconectar las salas visualmente. Y por la otra tubería va un Snake de 15 canales. 12 de micrófono y 3 de retorno. Lo primero que hice antes de poner el primer ladrillo fue pasar el Snake y probar que llegara limpio, cristalino, bueno y sano. Y una vez hecho esa prueba, pues empezó un poco la construcción de sala de máquinas que tomó, a ver si recuerdo exactamente, un par de meses. Pero un par de meses a toda vela, o sea, con todo andando y listo. Un buen par de meses, tenía muchas condiciones a favor por la estructura del conjunto residencial. Yo tengo doble pared contra la casa de al lado, en ambos casos. Y es el mismo caso del control room, de la sala de grabación, perdón. Adicionalmente a eso, por una casualidad y muy buena suerte de la vida, donde está ubicada mi sala de grabación fue donde se posicionó la grúa para hacer el conjunto. Eso siempre pues les crea un bache de 1 metro o 2 que tuvo que haber sido rellenado con concreto, lo cual hace que tenga un piso súper sólido. Entonces, bueno, con todas esas condiciones a favor, no haber hecho el estudio era una irresponsabilidad. Pero además a nivel de costos operativos para hacer el estudio, pues oye, me ahorraba muchísimo dinero. No tener que tener una doble pared, no tener que crear un piso flotante, etcétera, etcétera. Y decidí hacerlo así. Y decidí que bueno, que sí, que tiene un encanto particular. Bueno, la primera gran ventaja es que no hay forma alguna de que haya contaminación acústica de lo que está pasando en grabación con el control room. ¿Sabes? En muchos casos, por muy bien hecho que estén hechas esas ventanas, siempre algo se viene. Aquí es imposible que eso pase. Están lo suficientemente lejos para que eso pueda pasar, pero sí me encargué de pasar una muy buena señal, un buen cable de video para que el video no tenga ningún tipo de delay y matche perfectamente con lo que está viniendo en audio. Y esa interacción que no es directa por la pantalla, sino por un monitor, por una pantalla a través de cámaras de video, ¿te ha funcionado en cuanto a la hora de dirigir una grabación, dirigir un baterista, dirigir una banda que está tocando en vivo en tu sala? ¿No te ha afectado en nada esa particularidad de tu sala en diferente de otras, donde si hay una ventana, de repente sales de la puerta y está ahí mismito Claro. la cabina, ese tipo de cosas? Absolutamente. Fíjate que yo esto lo descubrí estando ya en el apartamento, en la primera etapa del estudio. Tal cual, pues, el control era aquí y la sala era en el último cuarto. El Snake atravesaba todo el apartamento. Y yo tenía una camarita porque me di cuenta que era imposible. A ver, chamo, ¿qué platillo estás tocando? ¿El de tu derecha o el de mi derecha? Empiezan ese tipo de conflictos que con una cámara lo resuelves, ¿sabes? Tienes que molestar mucho menos a la persona que está en la sala de grabación. Cuando me mudé para acá me encargué de mandar 3 cables de video. Uno de ida, uno de vuelta y otro eventualmente por si hubiera que hacer playback de algún video que se tuviera que ver allá. Con el tiempo descubrí que es de vital importancia que el que está en el control room vea lo que está pasando en la sala de grabación, pero no necesariamente lo contrario. Aun cuando está la conexión, es lo que menos he utilizado.
a veces resulta mejor, o he descubierto que a veces resulta más íntimo para el artista no tener una ventana hacia el control room. Es interesante. A mí al principio dije, "Coño, tengo una duda aquí", pero sí, lo confirmé. El feedback que ellos reciben de mí es a través del talkback, pero está la opción también. O sea, eventualmente hay una pantalla allá donde ellos podrían ver a través de una cámara lo que está sucediendo aquí. Pero ciertamente a veces es tan invasivo, o qué sé yo, que alguno de los que esté sentado aquí atrás en el sofá levante la mano para pedir una birra y el artista cree que es con él y pare la toma. ¿Sabes? A veces incluso hasta de gran ayuda que no puedan ver para acá. Claro, en aquella pantalla que está en la sala de grabación, ellos podrían ver lo que está pasando en el control a través de una cámara, lo que está pasando en la pantalla del sistema de grabación para indicar dónde es exactamente el corte o lo que pueda estar pasando, ¿sabes? Para explicarle, mira, pana, lo que pasa es que estás entrando aquí. ¿Ves el cursor? Ok, sí. No es aquí, es aquí. Ah, claro, estás un poquito desplazado. Pero yo lo digo perfecto, míralo en Zoom. Ah, no, tienes razón. O sea, es una herramienta súper útil en ese sentido. O sea, pueden ver lo que pasa aquí en el control, pueden ver lo que está pasando en la pantalla del sistema de grabación, o podrían estar viendo un video contra el cual estuvieran grabando, en el caso de ser alguna cosa audiovisual o de doblaje o cinematográfico, que también se hizo algo de eso por acá. Bueno, hablaste de los preamplificadores y de los convertidores ADDA que estás utilizando, que son de tu consola Sony, pero no dijiste cuál era. Y me gustaría también que nos hablaras un poquito de esas ventajas que te da usar consola para grabar, porque no todo el mundo la usa hoy en día. La mayoría de las veces no te encuentras en los estudios caseros, no te encuentras una consola. Te encuentras un par de pre y una interfase de Pro Tools y un mouse. Eso es lo que tiene. Sí. ¿Cuál es la particularidad de tener la consola y qué te da esta consola que no te daba otra? Bueno, fíjate, para mí es un tema particularmente sensible. Yo soy pro consola porque ciertamente así lo aprendí, así lo vi y así lo entiendo. Me parece que tiene una versatilidad y una forma de trabajo mucho más rápida. Amo las consolas, no un controlador, que es un mouse gigante, sino una consola de verdad. Entre otras cosas, en el caso particular de esta, que es la Sony DMX-R100, porque tiene unos convertidores que para mí son la hostia. La parte del talkback, que es súper configurable, como todo buen sistema de talkback. Las salidas de los monitores que van hacia allá, hacia el estudio, son de muy buena calidad. Lo de las manos en los faders para mí no tiene comparación. Y poder tocar los ecualizadores con las manos más allá de hacerlo dentro de la pantalla, para mí no tiene precio, digamos. Ahora bien, mira lo que sucedió. Esto es una consola que fue creada en 1999, creo que salió al mercado. La llaman cariñosamente la Mini Oxford, por ser la versión reducida de aquella famosa consola Oxford de $400,000, que creo que solo hay una en los estudios Sony de Nueva York, en los estudios Sony de Los Ángeles, que fueron los únicos que pudieron comprarla. Esa división de audio de Sony desapareció, lamentablemente. Y en particular esta consola tenía algunos problemas de regulación en Inglaterra, de que los equipos a partir de cierto año tendrían que ser un tanto por ciento material reciclable, y esta consola no iba a poder cumplir con esas características. Como consecuencia de ello, hace unos 4 años mi consola empezó a toser con un problema de esos que parece un cangrejo que nadie sabe poder resolver. Definitivamente era algo con el board o la tarjeta que alimenta la fuente de poder, que le da corriente a todas las demás tarjetas. Logré reponer esa tarjeta, pero aparentemente compré las últimas 2 que quedaban en Japón. Sabes que todas las marcas, por lo general, una vez que descontinúan un equipo, están obligados a mantener todo el servicio y las partes de ese equipo por 10 años. Esos 10 años ya pasaron. Yo me eché una trancada, te podrás imaginar, al tener mis convertidores a través de la consola, muere la consola, de alguna manera muere el estudio. Logré conseguir una consola igual, ya puesta aquí en Venezuela, en manos de un señor padre de uno de los chamos de los mesoneros, que la había comprado, obviamente sin saber mucho de eso, como para usarla en una sala de ensayos, lo cual es un súper overkill. Pero afortunadamente para él consiguió al otro loco aquí en Venezuela que quería esa consola y logré comprársela para sustituir la otra. La consola cayó en esa misma desgracia hace unos 2-3 meses. Evidentemente es un problema eléctrico. Yo tengo muy buen filtro de electricidad, pero aparentemente no es suficiente. Aparentemente Corpoelec consiguió la manera de bypassear todo filtro de corriente que exista. Pues con ingenieros que he hablado del ramo me dicen que sí, que tienen ese problema en su casa con neveras, televisores, cualquier electrodoméstico, aunque pase por un filtro de corriente,
está generando problemas en todos los equipos. Y bueno, los equipos de audio aparentemente, pues si bien los hardware, los pre que son hardware, pues aguantan más la pela, un equipo un poco más sensible como que no. Entonces estoy viendo si de las dos que tengo, porque ahora tengo dos, puedo hacer que reviva una. Pero en este upgrade que estoy haciendo a Pro Tools 11 HDX, estoy aprovechando tener la visión de poder trabajar sin consola. Para eso voy a tener que buscar un centralizador de monitoreo que tenga el botón de talkback y toda la cosa. Tengo que comprar una buena caja de zooming para hacer el zooming análogo, que yo creo que es un truco importante. Y bueno, y una torre de press para compensar los 12 super preamplificadores que traía esta consola para poder seguir teniendo la operatividad de poder seguir teniendo y poder seguir grabando 24 canales a la vez si así lo quisiera, que de hecho ha pasado. De hecho, los amigos invisibles vinieron acá hace un par de años a grabar discos del Repeat After Me y luego en otra oportunidad para hacer unas cosas para un disco de NXT y hay bandas que definitivamente les va mejor, saben, tienen la rueda para poder grabar en vivo y es bueno que el estudio tenga esa opción. O sea, para mí es de vital importancia que, bueno, sí, pana, que somos 32 canales, sí, pana, están. De hecho, yo tengo yendo y viniendo de mi consola a Pro Tools 32 canales, que es una posibilidad que creo que ningún otro estudio lo tenía aquí. Si me voy a trabajar sin consola, tengo que poder tener 32 pre. Sin duda, no serán, pues, 32 Avalon, no serán 32 Universal Audio, pero bueno, sí, voy a tener que buscar soluciones. Estoy ahorita en la parte de meter algunos canales en serie 500. O incluso pues, estoy muy enamorado de lo que he leído, pero necesito oírlo antes de comprarlo. El API que es increíble, que trae 4 canales de press que son increíbles. Hay unas cosas, hay unos emuladores con la misma configuración de los NIF 173 que también me encantaría tener, pero ciertamente la diferencia es abismal. No es lo mismo tener una consola con muy buenos press que te pueden hacer el trabajo que tener los 32 pre, digamos, que bueno, será un paso mucho más adelante, pero por lo menos 24 debería poder tener a mediano plazo, ¿no? Hablando de eso, casualmente, cuando entrevistábamos a Eric Aldrey, él estaba hablando de su consola, de la SSL que él tiene, y nos decía que una de las cosas que él considera importantes a la hora de los pre para una grabación es que sean todos iguales, o que matchen, por lo menos, si vas a grabar una batería, que los 8, 10, 12 micrófonos que uses sean la misma marca y el mismo pre, porque él dice que las diferencias entre las diferentes marcas de preamplificadores pueden alterar la fase de la grabación que estás haciendo. Entonces él dice que él prefiere grabar, si va a grabar una batería, grabarlas todas con las pre's de la consola, de forma de que esa fase y esa integridad se mantenga entre los canales, la relación entre los canales se mantenga igual, que es una ventaja que tú has tenido con tu consola también, sí, hasta ahora, y a la hora de empezar a machar diferentes pre de diferentes marcas, porque te va a tocar, si compras 4 de uno, 4 del otro, te va a tocar, pues Eric hablaba de que surgían problemas de fase entre los canales que grababas con un pre y con el otro. No sé, no he comprobado esa teoría, pero me pareció muy interesante la filosofía de él. Yo creo que se debe haber querido referir a la cuestión de color y de tímbrica de los canales. Ciertamente esa diferencia de fases estaría dado si tú estuvieras entrando por distintos convertidores o a través de distintas interfaces. Pero los preamplificadores análogos, el audio va a la velocidad de la luz. ¿Okay? ¿Qué es lo que te podría generar problemas de fase entre varios instrumentos? Al momento del micrófono, una batería siempre van a haber algunos problemillas de fase, pues tan sencillo como que el golpe no va a llegar a la vez a los mismos micrófonos, pero de eso va. ¿Okay? Yo creo mucho en eso porque así he grabado yo las baterías. Sin embargo, siempre buscas tu preamplificador favorito para bombo, siempre tienes un sonido de pre favorito para tus cajas o redoblantes. Siempre tienes, al igual que los micrófonos, algunos pre favoritos para los toms. Siempre es bueno poder tener la opción de buscar qué es lo que mejor te suena para cada cosa. Yo soy pro consola, pero creo que la tendencia es a salir de la consola de los estudios, lamentablemente. Cosa que yo lamento muchísimo, porque la sensación de todas las manos encima de los faders y poder mover todos esos faders a la vez, que alguien me podrá discutir, que también lo tienen los controladores, todo eso que te estoy diciendo, más el hecho de que ese audio esté pasando de verdad por esas consolas, hace una gran diferencia. De hecho, yo soy de los que graba
por supuesto, como todo el mundo escuchando el retorno, pero no es que escucho el retorno canal 1 y 2, left y right. Yo tengo el retorno tal cual como lo tengo en la página de entrada, lo tengo en la página de retornos en la misma consola, además para poderlo movilizar de manera rápida para efectos de monitoreo del control y de monitoreo del artista que está tocando. Ahí es donde está una gran diferencia, sobre todo para la parte de monitoreo. La parte de rutear monitores, poder tener distintas mezclas, etcétera, etcétera, es solamente probable a través de una consola, pienso yo. Obviamente se va a poder hacer de las otras formas, pero la velocidad de ataque para trabajar de una consola es una diferencia importante. Incluso si tú haces una mezcla en Pro Tools con los faders de Pro Tools dentro del mixer de Pro Tools y asignas cada salida a un canal distinto y pones todos los faders de la consola en cero, ese zooming fuera de la caja ya hace una diferencia. Pero una diferencia importante, a mi entender. Y no tendría que ser una consola bestial, con cualquier consolita, a ver, o con una Mackie, de esas 24 canales que uno ha visto mucho por ahí, que mucha gente les tiene poca fe, pero que hacen el trabajo. Tú pones todos esos faders en cero y mandas todos esos canales por separado a cada canal de la consola y hace una diferencia importante. Tan es así que la evolución de la industria y la tendencia ha sido a que todo el mundo está sacando cajas de zooming para sumar todas esas señales en una unidad de rack. Las hay de 8 canales, las hay de 16, por ahí una bestial de 32 canales, que además trae 2 pre's que puedes usar al momento de traquear. Una cosa increíble. Pero sí, el zooming fuera hace una diferencia importante, sobre todo cuando es un zooming análogo, que te da un poco esa característica sónica, esa distorsión armónica bellísima que tienen los equipos análogos. Incluso yo soy de los que cree que Pro Tools debería desarrollar un plugin que tú puedas abrir en todos los canales y que te genere un cross-talking. ¿Sabes? Eso es interesante, que lo que está en el canal del bombo se cuele un poquito para el canal del redoblante, aunque no sea exactamente algo que quieras, pero esas son las características de las consolas. Lo caro realmente de una consola es el frame de zooming, es la parte del máster. Lo demás, sí, claro, es importante que sean unos buenos pre's, unos buenos canales y toda la cosa, pero la magia está ahí, sobre todo a la hora de la mezcla, por supuesto. Bueno, que de hecho en las consolas análogas SSL, NIV, los ingenieros utilizan el máster como un instrumento más. Es decir, patean ese máster, algunos incluso le dan durísimo al máster en las SSL, porque logran así el sonido que ellos se han acostumbrado a escuchar y que si le quitan ese zooming de la consola, se desaparece el sonido de ellos y les cuesta muchísimo lograrlo de repente en otros sistemas digitales, ¿no? No, sin duda. Sin duda, es gran parte de la magia de SSL y de NIV y de todas esas consolas importantes que probablemente nunca veremos aquí. Lamentablemente. Está en el cuadro del zooming y en el caso particular de SSL la magia está ahí porque además SSL se ha encargado de generar un estilo de compresión y una característica sónica súper particular que tú le escuchas abriendo 3 faders, escucha lo que hayas grabado y dices, coño, así es que suenan los discos. Y es que sí, ciertamente, la gran mayoría de los discos más exitosos del mainstream tienen esa calidad esa calidad y esa cualidad de sonido. No hablemos Hablemos audio. Bueno, vamos a volver un poquito a la parte de la producción porque nos fuimos por la parte del estudio, que es importante y que teníamos que tocarla, pero tú eres un productor musical de rock. Si bien puede que hayas hecho alguna que otra cosa que se va un poquito hacia su lado, tú no has producido merengue, ni reggaetón, ni bachata, ni nada de ese tipo de cosas. Tú te enfocas en un estilo musical que es el estilo que has tocado, que es el estilo que te gusta. Entonces, habla un poquito de las particularidades de producir rock y de producir rock en Venezuela. Donde obviamente la gente que te llega tal vez no son la gente con los mayores recursos, con mayor formación musical, estudios y tal, y de repente tú tienes que suplir un poquito las carencias de cada uno y lograr el mejor resultado. Bueno, a ver, sí, como todas las cosas, siempre tiene sus pros y sus contras, pero yo creo que son más pros que contras. Yo he tenido afortunadamente la suerte de haber trabajado en proyectos que me gustan. Eso para mí es súper importante. Y no lo digo como una exquisitez. No es como un lujo que yo me doy de rechazar proyectos que no, sino que muy afortunadamente se han acercado a mí proyectos de bandas que a mí me gustan, que tocan música que a mí me gustan y que el disco en particular me gusta. Uno tiene que estar enamorado del proyecto que está haciendo, si no es muy difícil conectar con él. En merengue, hip hop o cualquier otro género,
No me he metido, no lo descarto. A ver, no, digamos que el merengue no. Pero, a ver, me encantaría eventualmente producir algo de hip hop. Que yo siento, lejos de lo que pueda pensar mucha gente, que de alguna manera está conectado con el rock. Quizás muy por el contenido social que pueda tener. Pero a ver, aquí pasó Guerrilla Seca con un disco, luego el Reque también con un proyecto. Yo tuve la oportunidad de asistir, de ser asistente de grabación y de mezcla en esos proyectos, no como productor obviamente, pero sí conecté muchísimo con el trabajo de los panas, me pareció súper interesante. El rock, sí, tal cual, pues por lo general son bandas con muy bajo presupuesto, con mucha presión en ese sentido, en algunos casos con no la mejor formación musical, pero es que eso es lo que hace el rock, que todos podemos tocarlo de alguna manera. Eso lo hace alcanzable para todos, digamos. Yo al haber tenido la ventaja de haber estado del otro lado de la cancha, puedo entender un poco con la visión que llegan las bandas acá y yo creo que eso ayuda mucho a limar esas asperezas con las que se encuentran las bandas cuando llegan a un estudio, que es escuchar realmente cómo tocan y entender lo importante, en el caso de un baterista, de que cada golpe esté con el beat, de que tenga el golpe que esté dado en la parte del cuero que se mantenga el swing. A ver, que tenga click, pero que no pierda el swing, que los redobles estén todos en su sitio, pero que si hay un redoble que no sea el más perfecto y es parte de la esencia del baterista, pues hay que mantenerlo. Tengo una política en contra de traer un músico fuera de la banda para que grabe lo que no pudo hacer el músico de la banda. Eso es un trabajo que tiene que hacer él, pero por un tema de honestidad y de sinceridad. Bueno, todas esas partes mágicas entran en la ecuación y yo creo que eso es lo que lo hace tan maravilloso. Igual aquí han entrado proyectos, a ver, como el de Giordano, que cayó para acá para el estudio. Lo que era inicialmente grabar un tema que les había quedado por fuera, se convirtió en vamos a aprovechar y hacer unos overdubs que se nos quedaron por fuera, vamos a mezclar algunos de los temas aquí de una vez. Y aprendí muchísimo de eso, por supuesto. Y bueno, más pop que Giordano imposible, pero vaya que pude aprender cosas importantes de ahí, sobre todo la mano de Kyle Lovera, su ingeniero en ese disco El Deseo. Un trabajo maravilloso. Pero sí, hay una gran diferencia entre el pop y músicos de sesión que vienen a un estudio y una banda de rock. Cada una de ellas con su encanto, obviamente. Pero yo sigo apoyando, soy pro rock totalmente. A ver, con la banda que probablemente más discos he trabajado es Los Mentas. Y he visto la evolución de la banda. Eso es súper enriquecedor. Ver la banda que entra, el proceso, y que cuando salen de aquí ya son otros músicos. Ya aprendieron algo adicional. No enseñado por mí, aprendido por ellos mismos. Gracias a los sistemas de grabación. Le puedo decir, mira, sí, pana, no es como yo estoy oyendo, que creo que lo estoy haciendo. Ok, déjame pegarle por acá. Mira, así lo voy a hacer de ahora en adelante. Eso es un aprendizaje y una evolución con la que cada banda debe salir de un estudio. No importa el género que sea ni el estudio que sea. Estoy seguro que cada banda que entra a un estudio al salir de ahí ya es otra. Y si no lo sienten así, los están robando. ¿Ok? Los está robando la vida, no el estudio. Pero cada proyecto tiene que traer una evolución, algo que tú puedas decir, mira, pana, esto lo aprendí yo en el estudio, ahora en adelante lo voy a utilizar y mira qué bien me funciona. Las bandas de rock son maravillosas. Yo creo que estoy comprometido un poco con el rock y el punk rock, porque ciertamente es algo que me fluye y que me encuentro en mitad de una pauta, cabeceando naturalmente, es que la cosa va por el camino que es, ¿no? Tú, entre las cosas que has hecho como músico y como productor, está el disco de Atkinson, que es tu banda, junto con Wincho y con Eric. Correcto. ¿Cómo es producir un disco en el que tú tocas también? O sea, donde tú eres músico, eres parte de la banda, donde no eres el jefe que ayuda a los demás muchachos a sacar de adentro lo que tienen, sino que tú también tocas, tienes que dirigirte a ti mismo, que los otros te ayuden a dirigir, aceptar consejos de repente de los otros mismos de la banda. ¿Cómo funciona ese proceso cuando tú eres parte de la banda también? Me encantaría decirte que es complicadísimo, pero ciertamente con Atkinson debo reconocer que fue un paseo. Yo creo que ciertamente, pues ese nivel cósmico o universal estamos bastante conectados. Quiero verlo así, pues. En el caso del primer disco de Atkinson, llamado La Banda, fue algo muy particular. Eric había venido de Londres a grabar el disco, a producir y grabar el disco de Nana, Exposé. En ese disco, por supuesto, yo terminé siendo el baterista.
Cosa que me tripió un montón, como el sueño de uno de que, coño, man, y voy a tocar el disco de mi hermana, qué cool, ¿no? Y además está producido por Eric Espana, coño, esto me lo voy a vacilar muchísimo. En esos días por ahí apareció Wincho y, coño, yo fui el que di la idea de, mira, Wincho tiene que tocar bajo en el disco de Nana, ¿no? Hay que meter a Wincho, hay que convencerlo como sea. Y terminó sucediendo, ¿no? Entonces, sí, tantas horas aquí con Wincho, disfrutando y riéndome con él. A Wincho, a quien conozco además hace tantos años, pero además a quien tanto he admirado como músico y a quien fui a ver tantas veces en una tarima con Sentimiento Muerto. Estaba finalmente aquí en el estudio grabando en el disco, donde yo también era baterista y además era para nada, ¿no? Como consecuencia de eso, me recuerdo le hablaba a Eric, yo había producido unos eventos, que no es mi parte favorita en la vida producir eventos, creo que no lo voy a volver a hacer, llamados pre-showstock, donde en uno de ellos monté a los Pixel y Alberto Cabello, que era el manager de ellos en el momento, me pidió que le diéramos un chance a la banda de Wincho que se llamaba Pepa. Bueno, pana, por supuesto que sí, por Dios, imagínate tú. Me acuerdo haber salido súper impresionado con Pepa, me pareció una super banda, tal cual, en los temas de Wincho. Ahí tocaba guitarra David Rondón, Yellow Man, el baterista hoy en día de Los Paranoia, era el baterista de ese proyecto y me parecía, pero fascinante. Yo ya había oído los temas. Eric me había hablado que Wincho le había hablado de Pepa. Yo le dije, chamo, pero es que tú no te imaginas lo buenas que son las canciones y lo cool que suena. Yo creo que eso lo deberíamos hacer. Y Eric dijo, coño, pana, yo soy capaz de producir y grabar eso. ¿Pero en qué estudio? Yo le digo, coño, yo pongo el estudio, vamos a hacer un estudio, vamos a hacerle a Wincho, que vamos a hacer el proyecto. No importa que no haya plata, vamos a hacerlo por el rock, por registrar algo que realmente puede trascender, pana. Hay que buscar, y hay que tener un poco esa filosofía de vida, ¿no? Cosas que no necesariamente vayan a llegar si está en manos de uno, terminar ese empujón o poner lo que haya que poner a hacerlo, ¿ok? Cuando lo conversamos con Wincho, toda la respuesta fue sí, pana, pero lo que pasa es que ya no hay banda. Coño, Wincho, no puede ser, no, sí, pana, no. Este pana está muy ocupado con esto, el otro está muy ocupado con otro. O sea, esas cosas que parecían muy cómicos desde ese punto de vista en el que estamos nosotros en el momento, pero que luego nos terminó pasando igual a Atkinson. Y dijimos, coño, pero entonces, ¿qué es lo que te falta, brother? Guitarrista y baterista, sí, también los tenemos. Vamos a hacer proyecto, vamos a grabar el disco, vamos a grabar unos temas, vamos a ver qué pasa. Terminando el disco de Nana, en enero de 2009, si no me equivoco, nos metimos a grabar eso. Y la dinámica fue la siguiente, estaban los tracks, estaban los temas, Wincho nos enseñaba los temas, yo iba para la sala de grabación, me sentaba en la batería, ellos dos se quedaban aquí en el control room, y la pasábamos. Por lo general a la pasada número 10 decíamos, coño, yo esta la tengo, tú la tienes, coño, yo como la toqué la tengo y yo como la toqué puedo vivir con ella. Ok, esa es la toma. Entonces, por lo general entre el take 10 y 12 nos íbamos quedando con cada canción. Cuando nos dimos cuenta ya teníamos los 10 temas hechos. Habiendo tenido los temas nos dimos cuenta, caramba, no solo tenemos los temas, tenemos un disco. Oh, qué cool, tenemos un disco. Ah, no solo eso, entonces tenemos un grupo. Coño, tenemos un grupo, ¿quién lo diría? Sí, ahora tenemos disco y grupo, sí, hay que ponerle nombre a ambos. Y así fue como surgió Atkinson. O sea, no fue que decimos que queríamos tener un grupo los tres y nos sentamos a ensayar unos temas desde cero y no. Con unos temas que ya un poco venía trabajando Wincho, los moldeamos a nosotros, los hicimos nuestros, los grabamos, los plasmamos, los mezclamos y nos dimos cuenta que teníamos un disco y una banda. Así nació Atkinson. Entonces, ciertamente, ese interín de producción, que pudo haber sido todo un tema de meses y de ver cómo íbamos a llevar la esencia, era algo que hacíamos muy automático. Claro, también sumando mis experiencias previas con las de Eric, pues se hizo pues muy rápido, ¿no? A nivel de, chamo, suena bien, pero espérate, párale. Suele un par de toques al clock, al click, a ver si, un par de BPMs ahí, a ver si. Estaba en 120, solo a 122, nada, 123, números impares, 125. Ah, ahí funciona. Vamos a pasarlo otra vez. Y hasta quedamos con el tema, ¿no? O sea, la preproducción no existió, fue siempre sobre la marcha. Y eso llevó a que el disco mantuviera mucho de la esencia de lo que era una banda que no teníamos hasta que la grabamos. Después de eso tuvimos que meternos una sobredosis de ensayos de 4 horas diarias, 3 veces a la semana, para definir el grupo, para terminar de tocar todos juntos lo que habíamos venido haciendo. Y así nació Atkinson. Entonces sí, ciertamente fue bastante fluido. Por supuesto, ya para Motafoca, el segundo y hasta ahora último disco de la banda,
Trabajamos en la sala de ensayo, empezaron a llegar los temas, empezamos a trabajar los temas y ya una vez teniendo todo eso consolidado decidimos entrar en sala de máquinas para grabarlo. En esa oportunidad sí pensamos que bueno, que incluso hasta para cambiar la dinámica, estar los tres en la misma sala y en vez de irnos los tres a la sala de grabación, nos vinimos los tres para el control room. Son donde está este sofá ahorita, está armada la batería. Por cierto, gracias a Boris por la Gretsch. Francesco Imbriaco, nuestro hermano pana ingeniero de toda la vida, pues nos prestó todos los super juguetes que también tenía, un par de pre-NIV, un par de pre-SSL, gracias a Mario Cuellar que también metió la mano ahí por nosotros, unos convertidores extra, entonces pues, logramos grabar la cosa en HD, a todo meter, a todo dar, y bueno, tomarnos un poco nuestro tiempo para grabar eso y buscar un sonido más particular. Y ese es el resultado, ¿no? Motafoca. Dos procesos totalmente distintos de producción. ¿Quién mezcló? Eso lo mezcló Eric. Eso lo mezcló Eric en su casa en Digi003, me parece. Con algunos lunchbox de esos de serie 500 y tal. Y bueno, y por supuesto las correcciones eran a distancia. Me tuve que ya comprar unas corneticas Bose ahí, esas medio caseras, para poder escuchar. Y dice, mira, yo pienso que eso está bien, Eric. Si tú lo oyes bien allá, pana, eso es. Eric estaba en Londres. No, Eric ya estaba viviendo en Venezuela. Y yo estaba en Estados Unidos, pues en ese momento, pues en el parto de mi baby. Y muy, muy, muy pendiente de eso. Entonces, por supuesto, me entró el remordimiento que yo no había podido estar todo lo que hubiese querido para la mezcla. Que se retrasó un poco también por las grabaciones de los lead vocals. Se retrasó un poco todo el proceso y llegó el momento que ya yo me tenía que ir. Y bueno, me fui, tuve que abandonar esa parte de la mezcla. Pero en compensación me encargué de toda la parte de la reproducción de los discos. Todo el link con la gente de Masterdisc y el envío del material y la recepción y la traída a Venezuela y toda la cosa, fue mi parte también, de mi aporte como producción en ese sentido, ¿no? La banda no existe, Atkinson está fuera del terreno hace, creo que son ya 2 años o menos. En algún momento Wincho nos planteó que, bueno, que sí, que necesitaba salirse del país un buen rato para poder reenfocarse. Pero que más allá de eso sí no estaba conectando mucho con lo que era Atkinson. Para mí sigue siendo un tema delicado, no termino exactamente de entender qué pudo haber pasado, pero sí, hay algunas cosas en la vida que uno nunca termina de saber la realidad del todo, pero bueno, también entenderlo, pana. Si no estás conectando, no estás vibrando con algo, pues bueno, eso también es entendible. Pero Atkinson ciertamente había tenido muchísima suerte en ese sentido. Las radios nos llamaban para pedirnos el tema, que es una vaina que a mí nunca me había pasado. O sea, en vez de nosotros estar molestando a la gente para tirarles el tracks para quien lo ponía, nos los estaban pidiendo. O sea, nos estaban pidiendo la autorización para ponerlo y que se lo podíamos mandar en alta resolución para ellos insertarlos en el sistema, que para sonarlo, y tuvo muy, muy buenos revenues a nivel de toques en radio a través del Record Report. Las bandas de rock que no tienen una super infraestructura no llegan a esos niveles en la cartelera. Atkinson lo logró con muy poco esfuerzo. Y era algo que tenemos que aprovechar. De hecho, llegando los discos, el tiraje de discos y arrancando de alguna manera la gira de ese disco, pues Wincho nos planteó que sí, que es como que se quería bajar del barco. Entonces lo logramos convencer de que había que hacer una última gira por lo menos para saciar todo el hambre de la banda que habíamos y toda la expectativa que habíamos creado con ese disco nuevo, y que había que salir a girarlo y tocarlo y todo lo que se pudiera hacer con él, ¿no? Aparte de la producción y obviamente la grabación, ¿has incursionado en mezcla, en mastering? ¿Te ha tocado hacer ese tipo de trabajo también? Sí, por supuesto. Mezcla me gusta muchísimo, tanto como grabación. He tenido oportunidad de trabajar en mezclas. A ver, lo más reciente todavía no lo pueden oír porque no ha salido, lo está masterizando mi queridísimo sensei Germán Landaeta, y es el nuevo trabajo de Los Mentas. Un disco increíble, súper conceptual, del cual no voy a revelar más detalles. No sé si me puedo meter con un problema con mis amigos de Los Mentas, pero es un disco para mí único. Tuve la oportunidad de mezclarlo. De hecho, originalmente iba a trabajar en la producción del mismo, pero bueno, sucedieron algunas cosas en el camino que lo complicaron un poco, y bueno, afortunadamente pude quedarme con la parte de la mezcla. El disco anterior de Los Mentas también fue mezclado por mí. El en vivo de ellos, el famoso disco en vivo de Los Mentas, Arriba Carajo, se mezcló aquí en Sala de Máquinas, que también fue grabado, al igual que este último, por Ricardo Martínez de Oaxaca. Y sí, la mezcla es súper entretenida. La parte de mastering, yo creo que estoy todavía muy pichón para eso. Es muy pretencioso de mi parte pretender tener el oído que tienen las personas de mastering que yo conozco.
Yo creo que eso vendrá un poco más adelante. Sin embargo, en algún momento me cayeron un par de proyectos para ser masterizados y lo hice de la mejor manera o lo que yo pensaba que era la mejor manera. Espero que estén bien, pero ya lo sabremos. Uno de ellos fue el disco 18x18 de Matarrica. Los chicos insistieron en que quería que por la experiencia y por el gusto musical que yo venía trayendo de toda mi vida, que yo era el indicado para hacer ese trabajo. Y por supuesto me instruí un poco más de la parte de mastering y el deber ser del mastering para poderlo entrompar. Y sí, lo hicimos aquí en un par de días. Pero creo que me falta todavía un poquito para poder entrompar mastering. Yo creo que eso es una... A ver, si hay una parte de la cadena donde lo que más juega es el criterio y el oído, yo creo que es el mastering, ¿ya? Que por supuesto es la finalización del disco. Y sí, espero poderlo entrompar eventualmente con seriedad y con dignidad, pero sí, creo que todavía me faltan horas de vuelo, reconozco. A ver, sería muy pretencioso de mi parte ponerme a hacer mastering en este momento. Yo creo que todavía estoy en grabación y mezcla, no lo suficientemente duro para poder pasar al staff o al stage de mastering, ¿no? Y cuando te toca entonces mandar tus proyectos mezclados por ti o grabados por ti o producidos por ti a terceros para que lo mastericen, primero, ¿qué buscas en esa persona y con quién has trabajado más frecuentemente? Mira, uno en el mastering lo que debe buscar, o mi visión como productor, que le voy a mandar algo a alguien para que lo masterice, es primero escuchar su versión. ¿Okay? ¿Cómo lo entromparía él? Se supone que si estás buscando a alguien en específico para que masterice, es porque te gusta su trabajo de alguna manera. Tienes que dejar que él haga ese primer approach sin demasiado input de parte del productor o de la banda. ¿Okay? Esa es mi manera de verlo. En el caso último que está por salir, lo que pasa es que es chimo hablar de eso porque es algo que nadie va a poder constatar todavía. Bueno, está en manos de Germán Landaeta. Yo no tengo nada que decirle a Germán Landaeta que él no sepa de la música, ¿no? O del concepto del mastering de un disco. De hecho, el approach fue, coño, Germán, ahí está, pana, haz tu magia. Yo sé que lo vas a poner a sonar. Y fíjate tú, la cosa fue al revés. Me llamó él a decirme, pana, noto que el disco tiene una sonoridad espesita, bien gordita, bien cool. Entiendo que fue grabado así, me encanta que además tú dejaste que eso trascendiera la mezcla. O sea, no le quitaste eso, yo tampoco se lo quiero quitar. ¿Cuál es el brief de la banda? Porque ciertamente yo ahí no estoy jugando como productor, entonces tampoco debería dar yo muchas instrucciones, pero ciertamente como soy el link por la relación con Germán, dije, mira, lo que yo entiendo de la banda, de este disco, es que no quieren el clásico caso de todo aplastadísimo hasta la madre, que sea un solo ladrillo de arriba abajo, porque además el disco tiene muchísima dinámica, al ser una propuesta muy de play de Broadway más que un disco de rock, tiene mucho de eso y muchos interludios. Por supuesto queremos que suene sabrosísimo, pero que no deje de perder esa dinámica, sin dejar de sonar duro. Me dice, lo tengo perfectamente, chamo, quédate tranquilo. O sea, pero más bien fue una propuesta de Germán, que yo dije, sí, es lo que estás diciendo, es exactamente lo que ellos quieren. Hasta donde yo sé, eso es lo que la banda quiere. Y eso es lo que debería salir de ahí. En el caso del anterior de Los Mentas, que fue mi trabajo más reciente anterior a el del en vivo, lo masterizó Ricardo, que fue quien lo grabó. Entonces la dinámica es bien interesante, porque quien lo grabó lo vuelve a recibir para masterizarlo, y de alguna manera su criterio va a estar ahí otra vez. Yo creo que eso enriquece mucho el disco. Él en ese caso me pidió los stems, o sea, los canales de la batería, bajo, guitarras y voces, separado todo en 8 grupos, para poder retocar algunas cosas, para poderle dar más fuerza. Eso de alguna manera te da cierta libertad como ingeniero de mastering. En el disco anterior que yo trabajé, te estoy hablando de los 3 casos de Los Mentas para que veas lo distinto que pueden ser los 3. En el anterior a ese, yo había sido productor e ingeniero de grabación, pero la mezcla se manejó afuera con Milo, este pana que trabaja en el estudio de Molotov. Y ellos mezclaron y masterizaron. Que cuando yo dije, pero espérate, pana, escuchemos primero las mezclas antes de que vayan a mastering, porque ven algunas cosas que podemos querer corregir. Sin embargo, de verdad, había tan poco que decir, estaba todo tan resuelto y tan en su sitio que todos consideramos que eso era. Y así fue. Yo no recuerdo haber dado ningún tipo de instrucción ni nada. Los tipos lo agarraron y como lo agarraron, lo mordieron y le pegaron. Algunos estudios van a esa velocidad. No tienen tiempo para esperar. Una vez que la data está ahí, ellos hacen el trabajo. Punto. Eso varía mucho, esa dinámica, por supuesto, varía mucho de la situación geográfica, la situación de cada estudio y quién lo opera, ¿no?
bueno, hemos hablado de tu parte como ingeniero, como productor, como músico, pero hay una parte que yo quería tocar, porque la conozco un poquito, que es la parte de la radio. Que a diferencia de un locutor tradicional que llega a la radio, se sienta frente al micrófono, dice lo que va a decir, hace su programa y se va. El programa que tú tienes con Víctor Sánchez, que es el show de la mañana, tú tienes un input ahí mucho más importante, que es que todo lo que suena en ese programa pasa por tus manos, pasa por tus equipos y pasa incluso tienen sus propios sets de micrófonos que no son de la radio y que es lo que le dan un poquito la personalidad que tiene ese programa y lo que lo hace tan especial. Háblanos un poquito de eso, del setup de audio del show de la mañana que tú tienes en tus manos. Todo empezó con un Instant Replay. Okay. Tuve un Instant Replay en mis manos, dije, wow, esto es una herramienta súper poderosa, que no es más que un aparato que debe seguir costando lo mismo, lo que pasa es que debe tener más capacidad de disco duro, como son todas las cosas en este mundo. Alrededor de $3,000, que te da la opción de tener 50 botones a la vista de inmediato acceso. O sea, pisas el botón e inmediatamente suena. Prácticamente un sampler. Es una súper herramienta que todo el mundo cree que es mágica hasta que entienden que eso va a reproducir todo y solo lo que tú grabes ahí. Ahí es donde cambia la cosa. Yo pasé de tener mi setting de un Instant Replay que se conectaba a la pachera cuando yo estaba en Hot 94. Llegaba un canal y yo podía tener control sobre eso, además de toda la consola. Entender que la dinámica de un programa que es operado por uno mismo es totalmente distinta. No hay forma que te pise una cortina, no hay forma que el operador ponche la cosa fuera de sitio. Si además lo haces con criterio y oído musical, es mucho más agradable a la audiencia. Y eso ya era un diferencial. Pero sobre todo porque en alguna oportunidad me pasó que cuando por fin me conseguí con un operador súper eficiente, con buen oído, buen criterio, buen gusto musical, me lo botaron. Dije, coño, esto no me puede volver a pasar. Yo tengo que poder operar mi programa donde esté. Bueno, si me van a votar a mí, me votan completo, pero que no me voten un ala tan importante como es la de un operador después de que has tenido tiempo formándolo. Desde aquel entonces, del 96 probablemente, yo opero todos mis programas. Cuando entramos en la Mega nos encontramos con esa barrera, ¿no? Que al ser un circuito tan importante, esa señal está saliendo por otras 14 antenas. La radio nunca entendió cuando yo le dije, mira, yo puedo operar, ¿no? No, y no. No, pero espérate, el operador puede estar ahí. El que tire las cuñas, que es lo que hacen siempre, que él tire las cuñas y hace todos los breaks, que se encargue de que la música que ustedes quieren que suene. O sea, yo no me quiero encargar de todo, pero sí necesito operar la consola. Por distintas razones, por la velocidad, por la operatividad de los híbridos telefónicos con las llamadas. Toda esa parte para mí es importante. Cuando tuve una reunión técnica para explicarles mis requerimientos al departamento de operaciones del circuito Unión Radio, se miraban la cara y se reían. Decía, pana, pero es que todo lo que tú nos estás pidiendo, poder tener acceso, o sea, todo lo que tú quieres poder grabar en tu Instant Replay que esté pasando en nuestra consola, para eso necesitas otra consola. Dije, coño, esa es la respuesta. Eso es. Déjame buscarme una consola, pana, dame 2 canales para yo entrar y dame todas estas salidas que yo te estoy pidiendo por separado. Y así fue como configuré lo que desde entonces, del 99, es mi setup. A ver, a lo mejor tiene un poco que ver con mi síndrome de baterista. Queremos llegar siempre y tener que armar un perolero y tener que recoger un perolero y que nadie nos ayude con el perolero, sino nosotros encargarnos del perolero. Pero ciertamente yo todos los días llego a la radio e instalo 2 Instant Replay, un procesador de efectos de audio, una consola de 18 canales y ahí conecto pues los 2 Instant Replay y el procesador. Hay varios envíos. Hay un envío para un híbrido que manejo yo que es independiente al de la radio. Los micrófonos que están funcionando en ese momento, por lo general entre 4 o 6 según lo que estemos haciendo, y yo soy el que opera, decide y define dónde y en qué plano y en qué ecualización y qué colorización tiene cada uno de esos micrófonos, que para mí es muy especial. Las consolas de radio, por los que no lo saben, son súper básicas, son a prueba de tontos, digamos. Tiene fader y un botón de on y off, que a veces puede ser el mismo botón. O sea, no hay posibilidad de ecualizar nada, no hay posibilidad de hacer nada distinto a eso. Con alguna consolita aparte, una consola auxiliar que maneje todo eso, pues definitivamente la cosa cambia un montón. Sobre todo por la dinámica del programa, que van muchos sketches. Entonces de repente no es lo mismo una puerta que se está abriendo en primer plano de esas librerías de sonido que además suenan burda de boleta, que además las reconoce, que las oye en todas las películas, que una puerta que se está abriendo de fondo.
a la cual le tienes que quitar bajos para que no tenga esa presencia, por ejemplo. Y es mejor poder tener un ecualizador para quitarle esos bajos que tener las dos versiones de esa puerta abriéndose en un instant replay. Ese tipo de cosas mínimas, pues sí, la diferencia es abismal, pero le da una dinámica totalmente distinta al programa. Pero además le da una particularidad que es, yo podría, no es que lo vaya a hacer, cuidado, estoy muy contento en mi nueva radio, pero yo podría irme de mi radio hoy y aparecer una hora después con el mismo programa exactamente igual en cualquier otra radio. Y eso es una diferencia importantísima. O sea, mis programas de radio, desde Rock en tu idioma, que lo hacían en el 94, pasando por Nuestro Simpático Mundo, hasta hoy en día, Sala de Máquinas y el Show de la Mañana, nunca pisan los estudios de grabación de la radio. La producción de esos programas son en mi casa. En aquellos momentos, con un instant replay y un porta estudio de 4 canales de minidisc, hasta hoy en día, que es un sistema mucho más elaborado, pero donde sigue estando en instant replay como pieza para ejecutar los sonidos y toda la cosa. Por supuesto, al equipo, por ejemplo, el upgrade que tiene, bueno, que creo que ya se lo decía antes, está mi computadora también con un super banco de efectos especiales también conectado a esa consola. Hay un cable que va a la computadora de mi productora Genesis, para que ella también pueda tener alguna cosa que no necesariamente tenga que ver con la estética o con los efectos de la broma, pero que sí que puede decir, oye, el nuevo video de tal, oye, el nuevo video, y ella lo pueda ir buscando y darle play y poderlo ejecutar en el momento, ¿sabes? Esa dinámica y esa velocidad de reacción que tiene el programa es una gran diferencia. Y el que el locutor sea el mismo que se está operando es priceless. De hecho, los DJs de todas las radios en Estados Unidos, el DJ, el que dijo que el que está a cargo de eso, pues precisamente la dinámica es esa. El tipo que está hablando está sentado en la consola y hace ese riding del fader que sea perfecto para que no quede en bache, para que no te tapes tú mismo, ¿sabes? Esa parte es importante para mí. Y ahora que lo pienso, tú sí has producido reggaetón y has producido rap y hip hop y muchas cosas, porque he escuchado cualquier cantidad de cosas, tú cantando como Calle 13, cualquier cantidad de cosas que la hiciste tú aquí en tu estudio para el programa, o sea que sí has incursionado en esa parte también. Sí, tienes toda la razón, definitivamente es algo que mi cerebro bloquea por protección, memoria selectiva, pero sí, hay un sketch dentro del show que viene desde Sala de Máquinas que se llama Noti 13, que es un noticiero hecho sobre una base que bajé de un karaoke de Calle 13, y tal cual la intención es cantar como él, hacer todas las rimas de una cosa que escribe Nacho Palacio, que es mi escritor, y llevarlo a esa realidad para que se parezca, para que la gente tenga la percepción de que es el mismo pana residente dándonos las noticias venezolanas del día y de la semana, coño, que es súper bizarro. Pero sí, eso me ha convertido inexplicable e indirectamente en un productor de reggaetón. Entre algunas otras cosas, pues algunos jingles ficticios que también se han hecho para el programa, donde me ponen a cantar monías y cosas loquísimas. Pero que sin duda es una experiencia para mí. O sea, son cosas que yo aprovecho. El humor me da esa licencia, digamos, de poderme embarrar con algunas cosas que quizás nunca haría en la vida, pero que si van por el humor y que tienen un objetivo noble, juegan también en el panorama, ¿no? Bueno, faltó hablar de la locución, que también es una parte que tú dominas, pero no sé en qué tanto quepa eso dentro del mundo del audio, más allá de tu setup de locución, ¿no? No sé qué nos puedes decir sobre eso, como para redondear todo el abanico de cosas que haces tú dentro del audio, dentro de la música. Bueno, fíjate, yo creo que me ha ayudado muchísimo el haber, en el orden que ha sido de alguna manera mi approach a la industria del audio y luego haber caído accidentalmente con todas las mejores cosas de mi vida como locutor. Me ha traído que, bueno, en los estudios donde he ido a grabar como locutor me aman porque entienden que no le grito al micrófono, no estornudo frente al micrófono, no golpeo el atril o no le hago el clásico, lo voy a hacer aquí. Si lo están viendo una corneta grande, bájenle el volumen. El diputado, ¿qué es esto? Que golpeo el micrófono a ver si se está oyendo, válgame Dios. Esa experiencia en otros ingenieros cuando me tienen como locutor sin duda la aprecian, que es que sé acercarme al micrófono, los niveles de CPL que debo manejar frente a un micrófono, la distancia correcta, dónde ubicar correctamente el pop filter, son cosas que cualquier ingeniero, bueno, yo lo sé porque yo lo aprecio cuando lo veo aquí, coño, man, este pana se sabe manejar delante de un micrófono, no va a pegar un grito ahí ni me va a reventar la corneta, o sea, va a hacer la cosa con prudencia.
En ese sentido, sí, me ayuda un montón. Y por supuesto, tener la gran ventaja como locutor de poder recibir un texto y mandarlo ya grabado de vuelta 15 minutos después. Yo creo que muy pocos locutores lo pueden hacer, o lo saben hacer, o les interesa saber hacerlo. A mí particularmente es algo que me mata. Mira, por una locución, sí, pana, mismo te la tiene estudio. No, oh, qué bueno. Porque eso es otra parte, ¿no? La parte ética. El hecho que yo sea o tenga un estudio y sea locutor, no me puede dar licencia ni carta blanca para quitarle trabajo a los demás estudios. A mí eso me parece súper delicado. Y te lo digo por lo siguiente, me llega un cliente, me dice, mire, pana, estoy para grabar la locución, sí, ¿dónde es la pauta? En el estudio tal. O, mira, en realidad todavía no hemos definido. O, bueno, sí, es en el estudio tal, para tal día. Ok, nos vemos allá. ¿Tú estás pagando esas horas adicionales o eso está dentro de un paquete? No, en realidad me da lo mismo que vayas, lo grabes allá o lo grabes en otro lado. Ok, yo te lo grabo en mi estudio y te lo mando. Eso va a ayudar, va a agilizar el proceso, sin duda. Pero si es bueno, sí, allá me están cobrando la hora de estudio, bueno, chévere, nos vemos allá. O sea, tengo una política de no quemarle o quitarle trabajo al resto de la industria. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Mismo mensaje en cuanto a la política de sala de máquinas. Yo he sido sumamente cuidadoso de no hablar demasiado de mi estudio, menos que menos en mi propio programa, porque no quiero que parezca... A ver, esto me pasaba cuando estaba sobre todo en la Mega, que todo el mundo me pregunta, oh, pana, pasó en la Mega, ¿qué hay que hacer? Me tienes que mandar el tema, pana. Y eso entra en una reunión de música. Y esa reunión de músicos yo no puedo estar. Fui convocado muchísimas veces y muchas veces tuve que explicar, pana, yo no puedo estar en una reunión de música porque en esa reunión de música, y me pasó una vez y me tuve que salir, puede estar algún proyecto que haya pasado por mis manos. Y es éticamente deplorable que yo esté ahí y vote por eso. O sea, yo no puedo tener esa potestad de dar o no un voto por un tema en el cual yo trabajé. Yo no debería poder estar ahí. Peor aún, podría darse a entender un mensaje, totalmente equivocado por supuesto, de que para sonar en esa radio donde trabajo yo, tienes que pasar por mi estudio. Éticamente para mí es súper delicado. En la radio me decían, no vale, pero no seas bobo. No, pana, que es como te lo estoy diciendo. Bueno, pero aquí han habido reuniones de músicos, músicos que trabajan aquí en la radio y votan por su tema. Exacto. Está muy mal. Absolutamente mal. Bueno, no, para nada ético. Uno tiene que aprender a cuidar la industria. Pues esta industria, pues, más allá de lo que todo el mundo ve hasta sus narices, ha costado mucho esfuerzo y tú lo sabes, Carlos. Llevar la cosa hasta donde está, que hayan no una, sino dos, probablemente 3 academias de audio que enseñen las cosas como son, que los que estamos en esta industria no nos pisemos la manguera, que nos respetemos los espacios, que cada quien tenga su especialización de alguna manera, que nos protejamos como gremio, como industria, que ha costado muchísimo levantar. El nivel de seriedad que tiene la industria del audio en este momento en Venezuela es algo que no había sucedido. No me malentiendan, no quiero decir que los ingenieros que tienen ya 20 años trabajando no fueran unos durísimos, que claro que lo son, pero por fin hay más opciones, hay más escuelas, hay más talento, hay más gusto, hay más criterio, hay más industria. Bueno, Rafael, creo que con eso podemos cerrar la entrevista. Te agradezco no solo por la entrevista que nos estás dando, sino porque has apoyado lo que nosotros hacemos en Hablemos Audio desde el primer momento. Rafa fue el presentador del primer evento de Hablemos Audio en el 2013 y desde entonces, bueno, nos ha apoyado muchísimo en todo lo que hemos hecho y ha participado en todos los eventos porque en todo ha estado presente. Entonces, muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por el apoyo. Bueno, por el contrario, yo te voy a dar las gracias a ti por lo que estás haciendo, porque yo creo que es de vital importancia en este momento. Que tengamos un sitio donde encontrarnos todos, sentarnos, escuchar un buen seminario y luego compartirlo. Y compartir lo que está sucediendo en la industria, las marcas que te están apoyando y que en el mejor de los esfuerzos puedan hacer estos stands y poder dejar que uno pueda tocar los equipos, más allá de verlo en una revista o en la página web. Es de vital importancia para todos nosotros. Te lo agradezco yo a ti, tanto como la visita, la oportunidad de estar aquí, poderle hablar a toda tu gente y toda la gente de la industria a través de tu plataforma y todo lo que estás haciendo por esto, pana. De verdad que te lo agradezco yo a ti y que hayan venido a visitarme al estudio. De verdad que me emociona muchísimo. Siempre bienvenidos, pana.